Buenos días, bienvenidos al canal, feliz año a todos. Vamos a dar de comer a los animales. Bienvenidos al primer vídeo del año. ¡Feliz año! Hoy queremos hacer varias cosas, quiero cosechar algunas cosas en el huerto, pero os quería, desear un buen año a todos y también deciros que el vídeo anterior, que fue el primer vídeo del año, es una recapitulación de todo el año anterior, que le he dedicado bastante tiempo y la verdad es que me gusta mucho hacer esos vídeos, o sea que si no lo has visto, échale un vistazo, porque es un buen resumen, ¿no?, del año, sí, de todo lo que hicimos el año pasado. No sé, da gusto verlo todo ahí en un vídeo, porque a veces mirando atrás no te das cuenta de todo lo que has hecho, pero habiéndolo grabado todo, podemos verlo todo y hacer un resumen así, está muy bien. O sea que sí, si no lo has visto, tienes el enlace en la descripción. Vamos a seguir con el vídeo. ¡Muchos huevos hoy! Hoy hemos cogido muchos huevos. Ayer no cogimos huevos. Es verdad, son de 2 días. Son de 2 días, sí. Enséñanos el de pato. Pero mira, las patas están empezando a poner... ¡Oh, qué bonitos! Muy bonitos, me encantan los huevos de pato. Y... ¡ja!, un nuevo huevo verde que no sabemos bien quién lo ha puesto. Las gallinas y los patos, por lo general, en otoño dejan de poner huevos. De hecho, los patos, nosotros tenemos patos mudos, que no son necesariamente una raza de pato que pone muchos huevos. En otoño no suelen poner huevos, de hecho, finales de verano, todo otoño no ponen huevos y empiezan otra vez en invierno y luego ya obviamente primavera, que es cuando empiezan a criar. Pero bueno, siempre nos hace mucha ilusión cuando empiezan a poner los patos. Me encantan los huevos de pato. Ahora voy a ir a la huerta a cosechar algunas cosas y también voy a coger hierba para los conejos y dar de comer a las ocas que están aquí pidiéndolo ya. A los conejos también les he estado dando las hojas de las coles y las coliflores que hemos cosechado. Bueno, esta estaba muy comida por gusanos y caracoles y no sé qué más, no la hemos cosechado. Y como veis ya se está yendo a flor. Pero las hojas para los conejos. Este año lo que mejor se nos ha dado son los brócolis, que ya hemos cosechado un montón. Y hay más que cosechar. He estado congelando un montón de brócoli y eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a darle esto a los conejos y luego voy a venir a cosechar todos los brócolis que están listos. Y hoy lo que quiero hacer es congelar prácticamente todos. Dejaré sin congelar todos los que comeremos esta semana y lo que no, lo congelo todo y os enseñaré cómo se hace. Ahora sí, vamos a coger los brócolis. Ya está el pavo haciendo las suyas. Me gusta ir al huerto porque el pavo no entra al huerto porque está vallado. Entonces se queda enfadado aquí fuera esperando. Bueno, aquí tenemos los brócolis que voy a cosechar. Algunos no están muy grandes, mirad este. Probablemente puede crecer un poco más, pero se le ve espigado, ¿lo veis? Y además se nota que no tenía una punta buena porque aquí ya he cogido uno. O sea que voy a coger un montón de brocolitos chiquititos que he estado cosechando estas últimas semanas y voy a coger algunos grandes como este que ya está bien y si no se va a pasar,
Sobre todo es que hemos tenido unas semanas bastante calurosas, está todo muy seco, no ha llovido y eso, como 20 grados y sol, calor, entonces si no los cojo ya se pueden espigar y hacer flor y obviamente eso no queremos. Estos brócolis que estoy cogiendo ahora, que están aquí plantados, creo que algunos sí que los plantamos en agosto, o sea que este año yo creo que ha ido la cosa mejor y ha hecho más calor en otoño, que ha hecho que podamos cosechar ahora. Pero bueno. Pero veis, aquí ya se ve que aquí va a empezar a hacer brocolitos chiquititos, que ya os he enseñado en muchos vídeos, pero mirad aquí. A este brócoli le cogimos el brócoli gordo y como veis ha hecho un montón de brocolitos que yo sigo viniendo a cogerlos, que obviamente son un poco pequeños, pero realmente un puñado de estos en una sopa va de maravilla y se cosechan bien fácil. Obviamente cada vez los va a hacer más pequeños. Mirad este, uy, qué chiquitín, pero bueno, eventualmente podremos quitar la planta, dársela a los conejos, a los caballos y se puede plantar otro. De hecho, el otro día fuimos al vivero y compramos como 10 plantas de brócoli que quiero plantar aquí en algún hueco y con suerte en primavera tendremos otra tanda de brócolis que está bastante bien. Este es un brócoli bien bonito, ¿no? Mira este, estos dos están preciosos. Bueno, este lo cogemos. Me preguntaron el otro día en un comentario si con las coliflores se puede hacer lo mismo. Yo diría que no, pero bueno, es cuestión de probar. Quitas la coliflor y dejas la planta y a ver qué sale por los lados. Este. Y esta planta tiene bastantes chiquititos. Lo que me gusta del brócoli es eso, que es una planta o un cultivo, una verdura que se congela muy bien. Y sobre todo el brócoli, nosotras no lo consumimos crudo. Entonces, como lo vamos a hervir igualmente, obviamente la textura va a cambiar si lo quisieras comer crudo. No va a estar igual de bueno que crudo. Pero como no lo comemos crudo, me parece fenomenal. Mira, este tiene bastantes. Y otro más. ¿Veis? Así, de una misma planta de brócoli, sacas bastante brócoli. Está enfadado el pavo. Y aquí una última. ¡Oh! La coliflor. Sí, les he enseñado. Nos ha ido mal. Pero 2 coliflores estaban buenas y ya las tengo fermentando en casa, que os voy a enseñar hoy. Porque ahora creo que vamos a cosechar también unos pocos rábanos daikon, que os enseñaré. Bueno, casi todas las verduras se fermentan de la misma manera, o sea que os enseñaré cómo fermentamos el rábano daikon y la coliflor la hemos hecho igual. El brócoli nunca lo he fermentado, pero me gusta tanto congelarlo y usarlo en sopas que no veo la necesidad. Otra cosa que también se fermenta muy bien es la col. Se hace chucrut, que es lo mismo que lo que llaman sauerkraut. Estos son los guisantes que creo que sembré en septiembre, que muchos no germinaron bien, pero los que germinaron bien y las variedades que se han dado bien están empezando a dar guisantes, que nunca había tenido guisantes esta época del año porque creo que nunca los había sembrado entonces. Mira, estamos encantadas, no hay tantos y normalmente sembrando en febrero tenemos una buena cosecha en primavera. ¡Míralos! Pero desde luego que volveré a sembrar guisantes en septiembre porque... Vamos a coger los que haya. Esta variedad, que es la que se me ha dado bien y además me gusta porque es muy alta y la puedo cultivar en otoño en estos arcos, que si no, no tengo nada que suba a los arcos, es Alderman de mata alta o de enrame. Vamos al otro lado que hay más. Aquí. Los guisantes a nosotras nos encanta comérnoslos, bueno, crudos, como acabo de hacer. Y nunca hemos tenido suficientes como para tener que conservarlos, pero bueno, para conservarlos pues se puede congelar igual que haremos el brócoli hoy. Pero vamos, o sea, Anika y yo hemos llegado a comernos 3 kilos de esto así, sentadas en el sofá, comiendo. Como palomitas o como pipas. Si fueran palomitas. Es que nos encanta, o sea que no veo, y no me gustan mucho hervidos, o sea que no le veo la necesidad. ¡Mira!
¡Qué lindos! Vamos a por los rábanos. Supongo que estos vídeos, creo que en 2 vídeos de las últimas semanas he hecho un poco de un paseo por el huerto cosechando cosas. Y no sé, ya empieza gente a preguntar que cuándo vamos a hacer un huerto tour. Y realmente creo que es que en invierno veo que todo va tan lento que me parece que no hay razón de hacer un huerto tour. Entonces son más pues paseos cosechando dentro de otros vídeos. Vamos a por los rábanos. Aquí están los rábanos. Estos rábanos daikon los sembré creo que en septiembre o octubre. Y han hecho aquí un bosque y luego algo ha venido que no he conseguido identificar o pillar en el acto con las manos en la masa. Pero como veis se ha comido las hojas. Pero las raíces siguen bastante bien. ¡Mirad! Y el rábano daikon se puede poner mucho más grande que esto. Bueno, ¿te gusta? No, claro. Vamos a coger los más grandes y también los que estén muy cerca unos de otros para que el que se quede pueda crecer más. Bueno, aquí tenemos los rábanos, que también lo llaman rábano forrajero, rábano daikon. Bueno, estos los vamos a lactofermentar. ¿Saben como un rábano que no pica? Y se puede comer crudo obviamente, pero al lactofermentar las verduras lo que estás haciendo es como una predigestión de las verduras. Tiene muchos probióticos, prebióticos, bacterias beneficiosas para tu sistema digestivo que te van a ayudar a digerir todas las otras cosas que vayas a comer. Con lo cual, tener un poco de verduras fermentadas que te guste comer aquí y allá o con tus comidas está muy bien. Y nada, eso es lo que vamos a hacer con estos. A ver qué tal nos gustan, porque a mí crudo así no me gusta mucho. Un poco en una ensalada quizá, pero fermentado lo hace así como más entretenido de comer. Un sabor así como más interesante. Le pondremos un poco de ajo, os enseñaré. Vamos a casa. Vamos a empezar con los rábanos. Tengo aquí todos los rábanos que hemos cosechado ya limpios, los he lavado con un poco de agua. Y lo que quiero hacer es rábanos lactofermentados. Me encantan las verduras lactofermentadas. Y la verdad es que no me gusta mucho comprarlas porque siempre me parece que están un poco demasiado saladas y bueno, siempre con las cosas que puedo hacer yo sola en mi casa lo prefiero, y pudiendo cultivar verduras en la huerta es muy fácil de hacer y es una muy buena manera de conservar verduras a largo plazo. Se conservan durante meses fermentadas en el frigorífico, como por ejemplo el otro día hice esta coliflor lactofermentada que ya está terminada y está muy buena. A mí me encanta como un snack o poner una tabla de charcutería con encurtidos y frutas y demás. Lo hacemos bastante, sobre todo con verduras así crujientes que a lo mejor no nos gusta mucho comer crudas, y realmente en el proceso de fermentación como que se predigiere esa verdura y es bueno, mucho más fácil de digerir. Y es muy bueno para ti porque está lleno de probióticos, como ya he dicho. Pero bueno, vamos a preparar estos rabanitos para lactofermentar. Tengo aquí un tarro, que es donde van a fermentar los rábanos. Tengo aquí un montón de especias y demás. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar pelando los rábanos. Supongo que podrías no pelarlos. Ya tengo todos los rábanos pelados y lo que voy a hacer es cortarlos, y los voy a cortar como en tiras largas y las voy a ir metiendo en este tarro. Podrías cortarlo también en rodajas, pero me apetece más en así tiras largas, como así. Y los vamos a ir metiendo. Y los voy a ir intercalando con un poco de ajo. A mí me gusta que las verduras lactofermentadas que hago tengan bastante ajo, pero también puedes no ponerle ajo. Al fin y al cabo te lo vas a comer tú y te tiene que gustar a ti. Y tal cual, vamos a ir intercalando un poco de ajo con un poco de rábano, con suerte me caben todos en este tarro. Y también voy a ir metiendo un poco de hinojo. Estos son hojas y tallo de hinojo. El hinojo le da un sabor así muy rico, la verdad. También tengo aquí semillas de hinojo que también le voy a poner. Le voy a poner ahora todas las especias. Podría haberlas intercalado también, pero bueno. Voy a poner un poco de semillas de hinojo porque me gusta el sabor. Un poco de semillas de mostaza. Un poco
poco de pimienta. Esto es una mezcla de pimienta que hicimos este verano. Pimienta negra, blanca y rosa. Y le vamos a poner un poco de semillas de cilantro o coriandro. Bien, suficiente. Vale, para lactofermentar verduras puede sonar un poco raro lo de lactofermentar, la palabra lactofermentado, como si se fermentara con leche, pero no. El caso es que las bacterias que van a fermentar estas verduras se llaman bacterias lácticas, que producen ácido láctico en el proceso de fermentación, y ese ácido láctico que se genera, que obviamente es ácido, es lo que va a hacer que se conserven tus verduras. Y muchas de las verduras que hoy en día las ves en conserva, como pepinillos en vinagre, tradicionalmente no se ha conservado en vinagre, se han hecho lactofermentadas, pero realmente lactofermentar verduras a gran escala es más complicado que directamente ponerlas en vinagre y listo. Entonces, muchas de las verduras y las cosas que tradicionalmente se conservaban lactofermentándolas, ahora se conservan en vinagre. Pero hay una gran diferencia a nivel, digamos, nutricional para cuando tú lo consumes y a nivel digestivo entre una verdura conservada en vinagre y una verdura lactofermentada. Las lactofermentadas son mucho mejores para tu sistema digestivo y tu salud en general, con lo cual, si puedes lactofermentarlas, mejor. Bien, pues para lactofermentar tus verduras vas a necesitar sal, una sal de buena calidad. Esto es sal de roca, la sal de roca es muy buena, o una sal marina que sea sin refinar, estaría muy bien, pero bueno. La sal es otro muy buen agente conservador de alimentos. Entonces lo que va a hacer la sal es mantener cierta salinidad en el caldo en el que están las verduras, que va a evitar que se propaguen bacterias, digamos, malas antes de que proliferen, y ya las bacterias buenas ya ocupan todo y producen suficiente ácido láctico y el pH baja lo suficiente, o sea, el caldo de tus verduras es suficientemente ácido que ya no van a poder proliferar las bacterias malas. Entonces la sal lo que va a hacer es estar ahí para evitar que se pongan malas tus verduras en estos días de fermentación. Vamos a preparar la sal. Tengo aquí un poco de agua que estaba hirviendo. Tu agua, no quieres hervir el agua, no quieres hervir nada aquí, porque realmente las bacterias están ya en tus verduras, están en el tarro, están en el aire, están en el agua, están en la sal, están en todos lados, con lo cual no quieres esterilizar nada, porque quieres que esas bacterias estén ahí para poder, obviamente, proliferar, ¿no? Yo hiervo el agua un poco al principio, un poco del agua, para que se disuelva mejor la sal, pero no es necesario. Hay, digamos, una fórmula, creo que es entre el 3 y el 5% del peso de tus verduras, es lo que necesitas de sal, pero a mí por lo general esa fórmula siempre me ha parecido demasiado salado, con lo cual yo lo hago a ojo. Bueno, no, a sabor, al gusto. Disuelvo aquí la sal y voy a añadir ahora ya más agua. Demasiado salado. Y lo vamos a probar otra vez. Bien, vamos a añadir hasta arriba. Ahora lo que va a ocurrir es que estos rábanos van a fermentar. Aquí los voy a dejar en esta misma mesa, que si hace más frío, un poco más de calor, no pasa nada, simplemente el proceso de fermentación va a ocurrir más rápido o más lento, y va a estar como entre 3-7 días más o menos aquí fuera. Entonces, durante ese tiempo quieres que todas las verduras estén sumergidas. Aquí podéis ver que las verduras están saliendo del líquido, con lo cual vamos a hacer una cosa que se puede hacer de 1000 maneras, y existen artilugios en internet que puedes comprar para hacer esto, pero siempre lo puedes hacer con algo que tengas en casa, no hace falta que compréis nada. Os voy a enseñar. Lo que yo suelo hacer para que todas mis verduritas estén sumergidas es con un tarro como este, que quepa por la apertura de tu tarro, como este, es empujar. Uy, y si ponemos un cuenco debajo, mejor. Así mejor. Esto puedes empujar y, como veis, el agua está saliendo, pero sobre todo si lo dejo así, incluso así, ya mis verduras no están en contacto con el oxígeno, que es lo que estás buscando. Quieres que estén totalmente sumergidas. Si no tuviera tantos rábanos ahí dentro, podría empujar esto del todo y cerrar la tapa, pero no llego. Entonces podríamos meter un poco de agua aquí
para que tenga peso. Y ya está. Hay gente que mete piedras, pesas. Los artilugios que os digo es una tapa que tiene aquí como un muelle, entonces puedes cerrar y tiene aquí como una apertura para que pueda respirar y puedan salir los gases. Pero bueno, como veis, no hace falta. Yo lo voy a dejar tal cual, encima de un cuenco, porque durante el proceso de fermentación se van a generar gases y algo de líquido va a querer salirse del tarro y obviamente no quieres que esté en la mesa. Esto así para que estén todos los rábanos sumergidos. Y lo dicho, va a estar aquí entre 3, 5, 7 días y ya lo meteré en el frigorífico. Estas coliflores las he tenido en el frigorífico ya, porque estuvieron fuera, no sé si unos 7 días más o menos, ya no me acuerdo bien. Pero bueno, han quedado muy ricas. Y así es como se hacen las verduras lactofermentadas. Realmente no tiene mucho misterio. Obviamente hay 1000 maneras de hacerlo. Podrías rallar los rabanitos, hay gente que le pone especias y haces una especie de kimchi, por ejemplo. Hay 1000 maneras de lactofermentar verduras. Es una cosa que se ha hecho durante milenios para conservar comida. Con lo cual se puede experimentar y se pueden seguir un montón de recetas que hay por ahí en internet. Pero bueno, así es como lo hago yo y a ver qué tal nos salen los rábanos, que nunca los he probado así. Vale, ahora que hemos terminado con los rábanos, voy a ponerme con los brócolis. Están frescos, están bonitos. Todo este brócoli no nos lo vamos a comer esta semana. Yo siempre prefiero congelarlo lo más fresco posible y así sé que no tengo prisa por comerme el brócoli, está congelado, no le va a pasar nada en el congelador y cuando lo quiera lo saco y listo. Los voy a limpiar con agua y tengo una olla con un poco de agua en la cocina hirviendo y ahora os enseñaré lo que voy a hacer, pero por lo general con las verduras, cuando las quieres congelar, ya sea un brócoli, ya sea coliflor, sean judías verdes, guisantes, lo que se suele hacer para congelar verduras es escaldarlas primero. Escaldar significa poner algo en agua hirviendo o agua muy caliente durante un corto periodo de tiempo y bueno, eso se hace con finalidades diferentes según lo que estés buscando, pero en este caso de congelar verduras lo que estás haciendo es, digamos, detener la actividad enzimática. Todas las verduras tienen enzimas que están, digamos, activas aquí dentro y al escaldarlas lo que estás haciendo es desnaturalizar esa enzima, es detener la actividad de esa enzima. Si no se escalda la verdura primero, sí que esa actividad enzimática puede seguir, puede crear decoloraciones, la textura puede ser diferente, con lo cual siempre se suele escaldar la verdura antes de congelarla. Hay mucha gente que dice, yo no la escaldo y me queda perfecta. Pues genial, así te ahorras un paso y no tienes que escaldar. Pero os digo que en la industria alimentaria siempre se escalda primero y se hace con esa finalidad y está estudiado y es una cosa que ayuda a que se conserve durante más tiempo la verdura en el congelador. Con lo cual yo lo hago, no me supone tanto esfuerzo extra. Os voy a enseñar cómo lo hago, es muy simple. Y eso, voy a limpiarlos. Vale, como visteis coseché bastantes brócolis, digamos, diminutos. Estos obviamente no los voy a cortar, pero no me gusta congelar un brócoli así de grande porque no lo voy a usar en ningún momento con este tamaño. Siempre los uso, digamos, de este tamaño. Y como los voy a congelar y voy a ir sacándolos poco a poco, no voy a sacar un brócoli entero, dejar que se descongele para luego usarlo, suelo sacar un puñado del congelador y ponerlo directamente en la olla de la sopa y se descongela ahí dentro. Con lo cual me gusta congelarlos del tamaño que me gusta consumirlos y tal cual. Nos vamos a cortar todos. Y listo, vamos a escaldarlos. Tengo aquí mi olla con un poco de agua hirviendo. Y como veis, tengo dentro un colador. Esto lo venden para hacer pasta, pues yo lo uso para escaldar, que está muy bien. Debajo tengo un poco de agua que no sale por encima de aquí, porque los voy a escaldar al vapor, no hirviendo sumergidos en agua, sino al vapor. Vamos a añadir un puñado, no demasiado, solo que cubra el fondo. Y vamos a escaldarlo durante un corto periodo de tiempo. No quieres que sea más de, no sé,
1 a 3 minutos, depende del tamaño de tus brócolis. En este caso creo que lo dejaré unos 2 minutos, pero realmente estoy buscando que cambie de color. Del color verde así clarito que tienen ahora a un color verde oscuro brillante. Ya veréis. Ya ha pasado un minuto y ¿veis cómo ha cambiado de color? Pues así los quiero. No quieres cocinarlos mucho, es realmente como un shock de temperatura que va a detener esa actividad enzimática y listo. Y ahora lo estoy metiendo aquí en un cuenco donde realmente lo mejor sería que en este cuenco hubiera agua fría con hielo para otro shock de temperatura y detener esa cocción que está ocurriendo, además de detener la actividad enzimática. Pero bueno, eso me parece ya un paso más que no lo suelo hacer siempre, a veces sí. Hoy no lo voy a hacer, pero para que sepáis que lo ideal sería que este cuenco donde vas a enfriar tu brócoli hubiera agua con hielo para que el enfriamiento fuera mucho más rápido. Y nada, otra tanda más y así con todo. Y listo, ya tenemos todo el brócoli escaldado y listo para congelarlo. Bueno, lo más simple y lo más barato para congelar brócoli o para tener el brócoli en el congelador es una bolsa de congelado, sobre todo porque las bolsas de congelado las puedes abrir fácilmente, puedes sacar lo que quieras y volverlo a cerrar y se conserva bastante bien durante varios meses en estas bolsas. Vamos a poner la fecha, siempre es buena idea poner la fecha, brócoli, enero del 2023, y realmente para meterlo en la bolsa conviene que se haya enfriado, pero bueno, por terminar aquí el vídeo vamos a meterlo ya. Cerramos la bolsa. Ahora os voy a enseñar mi truco para conseguir el efecto vacío, por lo menos hasta la primera vez que abras la bolsa, y probablemente no uses todo el brócoli, pero bueno, hasta entonces se conservará mucho mejor si está más o menos al vacío. Una pajita. Y ya está, tenemos el brócoli preparado para el congelador. Lo dicho, así va a durar unos cuantos meses en el congelador y podremos ir sacándolo a medida que lo necesitamos. Seguimos teniendo bastante brócoli en la huerta, con lo cual está bien ir acumulando porque luego en primavera consumiremos bastante brócoli. A lo largo de todo el invierno consumiremos brócoli, sobre todo en sopas, nos encanta. Con lo cual está muy bien tenerlo listo en el congelador porque así lo tienes también más a mano que tener que salir a la huerta. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.